Baruch Hashem, esperemos que esta vez sí salga bien el video. Un cordial saludo a todos los que se conectan a ver nuestros videos. Anteriormente grabamos un video y no lo pudimos subir, hubo un problema técnico. Y Bezrat Hashem ahora que sí quede bien. Dice: la adquisición de la Torah implica total sumisión a ella. La adquisición de la Torah implica total sumisión a ella. Y dice Rab Pinto en la página 496 sobre la explicación que él da del libro de Bereshit, página 496, citando lo que dice Bereshit 37.2, que dice: estas son las generaciones de Jacob. Yosef a los 17 años era pastor del rebaño con sus hermanos, y él era joven, pero solía estar con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, esposas de su padre. Y Yosef llevaba a su padre malos informes sobre la conducta de ellos. ¿Qué hacía Yosef? Llevaba malos informes sobre la conducta de los hermanos. Esta es la descendencia de Jacob, Yosef. Entonces, ¿por qué el versículo menciona solo a Yosef si Jacob tuvo otros hijos? Explica Yalkut Shimoni que toda la Torah que estudió Jacob vino se la enseñó a Yosef. Por lo tanto, toda la Torah que tenía Jacob la tenía también Yosef. Ya habíamos dicho que Jacob vino le había enseñado Torah a los hijos también, pero a diferencia de la Torah que le enseñó a los hijos, a Yosef le enseñó los secretos de la Torah. A Yosef y no a los hijos. A Yosef. Jacob le enseñó a todos. Ajá. A Yosef también le enseñó. Pero le enseñó los secretos. Pero a Yosef le enseñó el Sod, el secreto. Okay. Esta es la descendencia de Jacob. Yosef no deja de asombrar, ya que Rubén era el primogénito. Y aún así Yosef alcanzó a estudiar más Torah que todos sus hermanos, incluso más que el mismo Rubén, su hermano mayor. ¿Qué quiere decir? Que si era el hermano mayor, tenía más tiempo de vida, debió haber aprendido más. ¿Se entiende? Claro. Consecutivamente, Rubén es el primero y Yosef es el segundo, el tercero, ¿no? Quiere decir que no es el último tampoco. Eso. Pero ¿qué quiere decir? Que Rubén tuvo más tiempo de haber estudiado, debió haber aprendido más. Así como aquí hemos hablado que hay gente que aprende muy rápido. Uno les enseña algún tema, leen algún libro X, escucharon de algún rabino y ¡puf! Se les grabó todo lo que le enseñaron. Y hay gente que le repite y le repite y le repite, y es la repetidera de la repetidera, y le sigue repitiendo y todavía preguntan: pero si era así como habíamos dicho o no, ¿sí? Cada quien tiene su nivel, ¿no? Pero Yosef, a diferencia de los demás, tenía una, ¿cómo diríamos? Como una devoción, entendió más, aprendió más, profundizó más, memorizó más. Es lo que hemos repetido otras veces, es que todos los años leemos las mismas parashot, las mismas, todos los años, y todos los años estudiamos algún comentario de la parashá, que el año pasado no fue el mismo. Incluso tú le preguntas a alguien: ¿qué fue lo que tú estudiaste de la parashá de la semana del año pasado? ¿Qué aprendiste de esa parashá? Entonces mucha gente se pone a pensar y a veces ni se recuerdan de lo que estudiaron el año pasado. A diferencia de ellos, en la época talmúdica, que te acuerdas que habíamos estudiado, los niños pequeños se sabían todo. Todo. Un nivel impresionante. Bueno, seguimos. Por otra parte, se acostumbra a llamar a Yosef con el calificativo de Yosef Hasadik. No se llama Rubén Hasadik, Benjamín Hasadik. El único de los hijos de Jacob que se le llama Hasadik es a Yosef. Así lo dice el Talmud Yomá 35b. Y además hay otros, dice acá Rab Pinto, porque otros textos que sustentan esta idea.
porque justamente Joseph mereció este calificativo. Sin duda, la rectitud de las tribus no era inferior a la de Joseph. La respuesta a esta pregunta radica en las palabras del versículo. Y él era joven, pero solía estar con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa. Joseph Hasadik se veía a sí mismo como un joven delante de los hijos de la sirvienta. Es decir, que se comportaba humildemente, sin ponerse por encima de ellos. Rashi subraya que Joseph se arreglaba el cabello, lo cual implicaba que tenía muy buen aspecto. Es probable que esta haya sido la razón para sentirse superior a las otras tribus. También vemos que Jacob le otorgó a Joseph un trato especial, cosiéndole una túnica de lana fina. Pero a pesar de todo, Joseph continuó siendo humilde y demostrando afecto hacia los hijos de la sirvienta, conservando siempre su nivel. La pregunta es, ¿por qué Joseph llega a ser Sadik? ¿Por la humildad? ¿O por qué más? ¿Qué le podemos añadir más? ¿Alguien es humilde y por qué es humilde es un Sadik? No. También por la prueba que pasó con la esposa de Potifar, ¿no es? No solamente esa prueba, todas las pruebas que pasó. Lo traicionan los hermanos, ¿sí? Lo venden como esclavo. Estando en la cárcel tiene la oportunidad de salir, sale. Está trabajando honorablemente. Lo acusan de manera falsa. Va preso otra vez. Estando preso tiene la oportunidad de salir de la prisión. Sale de la prisión. ¿Y qué pasa? Todo ese proceso le sirvió a él para hacer teshuvá. Así como a nosotros nos tiene que servir diariamente lo que vivimos. Como hemos dicho muchas veces, la teshuvá no solamente se hace en el mes de Elul, en Yamin Noraim, en Rosh Hashanah, en Yom Kippur, no solamente se hace para esa época. Teshuvá tiene que ser todos los días. Todos los días cometemos errores. Todos los días fallamos. Estamos llenos de errores. Ninguno de nosotros es Mashiach. Y por ende, necesitamos hacer teshuvá. La teshuvá tiene que ser constante, diaria, cada día. ¿En pro de qué? De ayudarnos a crecer. ¿Tenemos falla? ¿Tú tienes falla? ¿Tú tienes falla? Todos tenemos falla. Los hijos de Jacob no eran Sadiquín, seguro. Sí. Pero pasaron ellos lo que pasó Joseph a Sadik. No. Se enfrentaron a toda esa cantidad de conflictos que significa que tus hermanos te traicionen, que te vendan como esclavo, que vayas preso, que te acusen injustamente y vayas preso. ¿Pasaron ellos todo eso? ¿Con quién estuvieron todo el tiempo los hermanos? Joseph Asadi pasando toda esa penurias y todas esas situaciones. ¿Y con quién estaban ellos? Los hermanos de Joseph, ¿con quién estaban? Los hermanos estaban con su papá, estaban con Jacob. Mientras que Joseph estaba solo. ¿Jacob qué representa de lo que estudiábamos? Isaac Avinu, ¿qué representaba? Ah, ya. Isaac representa Geburá. No, pero habíamos dicho de las cosas que hacemos a diario. ¿Qué representa Isaac Avinu? El abodá. La tefilá. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Y Jacob Avinu representa ¿qué? La Torá. Ah, cierto. Lo estudiamos la semana pasada. Eso, lo estudiamos la semana pasada. Entonces, los hermanos de Joseph Asadi están con el papá. ¿El papá qué representa? La Torá. Joseph no está con el papá, pero está con ¿qué? Con la emuná de lo que el papá le dejó. Ellos están con él y no están pasando las pruebas. Joseph está con lo que aprendió de su papá, pasando las pruebas.
¿Qué lo hizo elevarse más a él? El estar con el papá en la teoría, como hablamos que en Venezuela era biología, era teoría y práctica, ¿te acuerdas? En el colegio. Estaban con el papá, había Torá, constantemente Torá, pero Yosef estaba sin el papá que representa la Torá, o sea, técnicamente no está estudiando Torá como lo están haciendo los hermanos, sino que estaba llevando a la práctica lo que había aprendido con el papá. ¿Qué lo hace ser sadik? Que no se quedó en la teoría, sino en la práctica. ¿Se entiende la idea? Se esforzó en elevarse. Como decíamos en el video que habíamos grabado, que no pudimos subir por el problema técnico, que era que hay que esforzarse, que cuando uno procura ponerse metas y las logra, wow, sientes un placer impresionante. Lo logré. No sé leer hebreo, entonces me voy a poner una meta, voy a leerlo. ¿Sí? El esfuerzo, el esfuerzo cómo se lleva no filosóficamente. Me esfuerzo en aprender Torá y sé bastante Torá y me conozco todo el Talmud al revés y al derecho. El tratado, no, ese tratado habla de esto, está en tantos capítulos, los rabinos, hay unas discusiones, unas cosas, impresionante. Pero, ¿dónde me van a exigir? ¿Dónde va a estar el esfuerzo? No solo en el estudio, sino en la práctica. ¿Dónde estuvo la recompensa de ambos? Dividiéndolos en grupos, a Yosef Sadik y a los hermanos. ¿Dónde estuvo la recompensa? En la práctica de Yosef. En todo lo que pasó para cambiarle la concepción que él tenía o como él veía el asunto. ¿Se entiende? ¿Se queda clara la idea? Esforzarnos en estudiar está genial, pero debemos llevarlo a la práctica. Y habíamos dicho que varias cosas se adquieren por medio del esfuerzo. El estudio de la Torah es una. Y la tierra de Israel. Yo me acuerdo cuando fui a Israel, fue todo una epopeya, diría yo. Una odisea. Todo un complique para lo de la visa. Después lo de la visa, ya estoy montado en el avión de Lufthansa que vamos a Frankfurt, en Bogotá. En el avión ya montado, ya las maletas están cargadas en el avión, ya yo dije, Baruch Hashem, ya vamos a salir. Y de repente el avión se mueve. Resulta que uno de los carros que cargaba las maletas, porque eran muchas maletas, golpeó uno de los motores y lo dañó, lo dejó inservible. Entonces después vienen y nos dicen, no vamos a poder viajar hoy, el vuelo está suspendido, los vamos a llevar a hoteles, puede ser que mañana salga el vuelo. Entonces llamé a Israel, a la yeshiva, y le digo a mi amigo Pitman, mira, no puedo salir el vuelo. Y me dijo, Baruch Hashem, la tierra de Israel se adquirió con esfuerzo, con sufrimientos. No es tan fácil. Imagínate, nunca, en todos los años que yo tengo que viajar en avión, nunca un carro de esos que cargan las maletas había chocado el avión. Solo el avión, solo en el vuelo que yo iba para Israel. Nada más ahí me pasó. Nunca me volvió a pasar después. No sé si entienden la idea. O sea, no era tan fácil, ¿no? Compraste el pasaje, te vas, chévere, no pasa nada. No. Todo se merece un esfuerzo. ¿Sí? Así como Yosef Asadi estudió la Torá. ¿Qué dijimos? Se quiere la Torá con esfuerzo. ¿Y de dónde la llevamos a la práctica? La práctica merita esfuerzo también. Habíamos estudiado del Rab Pinto, por acá lo dice. El Rab Pinto dice en una de las explicaciones acá, vamos a ver si la tenemos aquí: la adquisición de la Torá implica sumisión a ella, y el hombre nació para esforzarse. Y ahí me recuerdo lo que estudiábamos del Rab Pinto también, que Jacob pidió asentarse con tranquilidad y entonces recayó sobre él la desaparición de Yosef. Como la gente que dice, mira, yo ya a esta edad
yo ya quiero estar tranquilo, no quiero problemas. Y este es un tiempo para uno descansar, estar relajado. Entonces, que eso lo dijo Jacob. Entonces, ¿qué le pasó después? Le pasa lo de Yosef. Porque un tzadik no puede darse el lujo de decir esas palabras. No descansa en este mundo. No descansa en este mundo. Porque el descanso va a estar en el mundo venidero. El disfrute de todo Besrat Hashem que hagamos en este mundo, que tengamos el mérito de tener suficientes méritos para el mundo venidero, podemos disfrutar de lo que estamos haciendo ahorita en el mundo venidero. Los maasim tovim, las buenas acciones, el cuidar la lengua, cuidar los ojos, hasta los oídos cuidarlos. Están haciendo la lashon hara, no mijo, yo me voy de aquí porque esto no es mi tema, o sea, no voy a participar en un triple crimen como hemos dicho. Entonces Yosef, ya vimos, quedó clara la diferencia entre un grupo y el otro, entre Yosef y los hermanos. Él tenía la teoría, ahora lo llevan y lo meten en el terreno. Ahora viejo, esta es la práctica. Como hemos estudiado sobre la emuná, bonito lo de emuná, ¿no, Jaime? Hay que tener emuná. Hashem es el que da la parnasá. Y si está faltando algo, reza con Kavaná y tal. Entonces viene la situación complicada. Como ya es que él decía el otro día, ¿cómo era? Cada vez que a mí me da miedo estudiar emuná, porque viene un estudio de emuná, entonces tome la prueba a ver si lo que estaba estudiando le sirve. ¿Sí? Es un tema de llevarlo de una vez a la práctica. Y eso fue lo que le pasó a Yosef. Cuando llegó a ser virrey de Egipto, Yosef había podido derrotar al faraón porque él sabía un idioma más que el faraón. Cuando se fue a presentar frente al faraón, estaban como decir, las escalinatas, los madregot, y cada escalera representaba un idioma. Nadie podía llegar al faraón si no conocía los idiomas. Y él fue y subió, se conocía todos los idiomas. Uno a veces hasta español habla mal. Y Yosef Hassadi hablaba todos los idiomas y el hebreo, ¿sí? Hablaba uno más que el faraón, ¿sí? Pero Yosef Hassadi se sentía agradecido con el faraón por haberlo nombrado gobernante sobre todo de Egipto, y por eso no actuó en su contra, por eso no se fue en contra del faraón. Y un dicho impresionante que enseña el Rab Yosef Yagen Slita, que Hashem le dé buenos y largos días. Le han sido impresionantes las clases de Rab Yagen. Es que el que te hace un favor, le des en la vida. ¿Lo escuchaste? El que te hace un favor, le des en la vida. Impresionante ese shur, lo recomiendo que lo busquen. Se llama Agradecimiento y está en la página nuestra de internet. El que te hace un favor, le des la vida. Y Yosef había recibido un favor del faraón. Yosef no era latino. Si hubiese sido latino, entonces dice: ay, mijo, me diste papaya. Le lanza un golpe de estado al faraón. Yosef poseía una gran humildad y acostumbraba a minorar su valor frente a los demás. Esta semana que hablábamos con un rabino de mucho renombre aquí en América, y la verdad que quedamos impresionados con la humildad con la que hablaba el rabino. Lamentablemente uno ve gente que estudian, pero hace falta esa partecita que hemos dicho, hace falta tanto musar, tanta humildad. A pesar que dominaba todos los idiomas y que había logrado interpretar los sueños que todos los magos de Egipto no habían podido descifrar, no sintió nada de orgullo, sino que siguió comportándose con humildad. Si estudias Torah, no presumas de que estudias Torah. ¿Por qué? ¿Por qué no puede presumir un judío de que estudia Torah? Porque para eso fue creado. Para eso fue creado. No presumas de que estudias Torah. No, yo estudio, me leí todo, hice un siyun de un maseje. No, usted fue creado para eso. No presuma de eso.
y sea humilde al corregir al otro. Sea humilde. Lamentablemente, vuelvo a decirlo, y probablemente lo voy a repetir muchísimas veces, hace falta tanto musar. Musar. Una vez alguien me preguntó, yo no conozco esa alajá, me la explica, eso de musar. Musar no es una alajá. De hecho, traducirlo como ética también es muy limitado. Es una cosa como que limita la traducción a lo que significa realmente para la práctica. Era humilde Yosef. Esa es otra explicación del versículo. Porque en hebreo la palabra joven se dice nahar, lo cual también significa sacudir, menaer, es decir, sacudir de él todo el honor y la grandeza y comportarse con simpleza frente a todos, frente a los hijos de la sirvienta. Después de haber analizado el versículo, vemos que de todos los hermanos es precisamente a Yosef a quien se le llama Hasadik, y que es también el que mereció estudiar toda la Torá de boca de Jacob, porque siempre se comportó con humildad. El estudio de la Torá nos tiene que llevar a ser humildes. Las metas que nos propongamos nos tienen que llevar a la humildad, no a presumir de lo que vamos a aprender. Es muy sencillo. Si la Torá, el estudio, lo que tú estudias de Torá no te transforma en un buen judío, como decimos aquí muchas veces, buenos y mejores judíos cada día, si eso no te transforma, algo está malo en tu estudio de Torá. Te estás volviendo un hidrocefálico del estudio de la Torá, una cabezota grandota y un cuerpo pequeñito. La Torá se adquiere cuando uno se une al compañero y puede sentirlo, cuando uno se anula ante el otro, como lo hizo Yosef ante los hijos de la sirvienta. Imagínate esto. Cuando uno se une al compañero y puede sentirlo, que está hablando de ahdud, de unidad, de fusión, de entender que el otro es parte de ti. Behaftale reja camoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde empieza el amor? En mí mismo. ¿Dónde lo llevo? Al otro. ¿Por qué lo llevo al otro? Porque el otro forma parte de mí. Somos una unidad. No somos varios pueblitos de Israel. Hay gente que cree que la sinagoga, no, los Askenazim, los hasídicos, Satmar es un pueblito de Israel, Jabat es otro pueblito de Israel, Pupa es otro pueblito de Israel, Sefardim, entre todas las vertientes que hay, es otro pueblito de Israel. Entonces cree que el judaísmo, cuando hablamos del pueblo de Israel, estamos hablando de los de nosotros, de los de nuestra sinagoga. No estamos hablando de todo Am Israel, de los que están aquí, allá y en todos lados. Donde hay judíos, forman parte del pueblo de Israel. El tema de sefardíes que nacen no son tribus, ¿sí? Probablemente descienden de dos tribus distintas, pero eso es otro tema. Todos somos parte de una unidad. Entonces dice: la persona que ayuda a llevar la carga de su compañero tiene el mérito de recibir muchas cosas a cambio. Escucha, este es un texto bueno para el grupo de WhatsApp. La persona que ayuda a llevar la carga de su compañero tiene el mérito de recibir muchas cosas a cambio. La Torá misma perdura en aquel que está dispuesto a dar la vida por ella. Imagínate, la Torá misma perdura en aquel que está dispuesto a dar la vida por ella. Es decir, que se predispone a estudiar desde su posición, desde una posición de humildad y subyugación. Por eso Yosef tuvo el mérito de estudiar en muy poco tiempo de la boca de su padre toda la Torá que éste había estudiado con Shem y Eber. Imagínate Yosef Hasadik en todo lo que le pasó. Lo vendieron los hermanos como esclavo, estuvo preso, o sea, todas las situaciones que pasó sin Torá. ¿Qué hubiésemos tenido ahí? Un resentido, un potencial criminal. Que se desmoralizaba, Mis hermanos me vendieron. ¿Tú crees que Yosef tenía emuná?
Seguro. En una ocasión vino a ver, me dice Rab Pinto, a una mujer y me contó un gran dolor, que su hijo, llamado Shmuel, se comportaba de la peor manera y no se parecía en nada a aquel Shmuel Anabí, por el cual todas las mujeres de la época le ponían ese nombre a sus hijos, porque había salido una voz del cielo declarando que nacería un hijo que sería llamado Shmuel, cuyo nivel sería como el de Moshe y Aarón juntos. Esa mujer me dijo que cuando las mujeres le ponían ese nombre a su hijo, esperaban que este siguiera el camino recto de Shmuel Anabí, que este siguiera el camino recto de Shmuel Anabí. Entonces ella no entendía por qué su hijo no seguía ese camino, sino por el contrario, le amargaba la vida. Le expliqué que Hannah había llamado así a su hijo para mencionar que su nombre, Shemo, es él, Dios, es decir, que su nombre era como el nombre de Dios. Y en el momento en que salió la voz del cielo, Hannah dijo: que sea tu voluntad que ese niño que va a nacer sea mi hijo y que sea un profeta comparable con Moshe y Aarón juntos. Y como dice el versículo, Moshe y Aarón entre sus sacerdotes y Shemuel entre los que invocan tu nombre. Maran Harab Shah escribió que en nuestra época hay personas que eligen este nombre para sus hijos, pero no saben el profundo significado que se esconde detrás del mismo. No es solamente el nombre. La mamá no dijo: vamos a ponerle este nombre, o la voz del cielo dijo: pues le toca este nombre, vamos a ponerse. No. Usted no tiene nada, no hace nada con ponerse un buen nombre hebreo. Alguien que se vaya a convertir y dice: no, voy a buscar un nombre, y no trabaja en pro de su vida judía. Vamos a suponer a alguien que se ponga un nombre. ¿Qué nombre podemos escoger? Shmuel. Y quiere o presume de que es el nombre de un profeta. Ese profeta que hizo en su vida. Vamos a poner Moshe Rabenu. Alguien se pone Moshe. ¿Quién era Moshe? ¿Cómo fue la humildad de Moshe? ¿Qué hizo? ¿Cómo pasaba sus días? ¿Qué pensaba Moshe? ¿Cuál era la proyección de Moshe para él y para su familia, para la comunidad de Israel en general? No me llamo Moshe, imagínate el nombre del gran profeta de Israel. No hay otro profeta más grande que Moshe. Tiene que emular esas cualidades. Eso. Tiene el nombre. ¿Qué tiene que hacer? Buscar, emular las cualidades de quien lo inspiró para ponerse el nombre. Hablando de alguien que se convierta y el Beit Din le permita escoger el nombre. O una persona que tiene el nombre judío por naturaleza, porque se lo dio la familia, y crece, procurar emular el nombre. Estamos dando el ejemplo de Moshe, ¿no? Entonces sigue diciendo acá el Rab Pinto: por eso también le dije a esa mujer desde el momento en que llamó así a su hijo, ella se obligó a sí misma a esforzarse. Escucha esto: a esforzarse por entregar toda su vida para que él estudiara Torah, porque ella se lo puso recordando a quién, a Shmuel Anabí. Adquirió de una vez un compromiso, esforzarse como se esforzó la mamá de Shmuel Anabí. ¿Se entiende la idea? Y ese estudio de Torah lo logra elevarse y crecer espiritualmente. Así como Hannah se ocupó y se preocupó por el futuro de su hijo y colocó la cuna en el Beit HaMikdash al día siguiente de que el niño dejó de amamantar, para que pudiera oír palabras de Torah y recibir santidad. Imagínate, desde tan pequeño lo dejó de amamantar, lo pusieron en el Beit HaMikdash. Vamos a suponer que estaba acá en el Beit Midrash ahí estudiando, y los rabinos ahí estudiando, y el niño ahí a un lado, escuchando Torah desde pequeñito. ¿Por qué fue tan grande él? Porque desde niño la mamá, o antes incluso de que naciera, la mamá ya estaba proyectándolo a que sea una persona grande. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? El libro de Shmuel cuenta cómo que cuando Shmuel estaba acostado en el Beit HaMikdash, cerca de Eli HaKohen,
oyó una voz que lo llamaba por su nombre. Al oír que lo llamaban, se despertó y fue hacia el Cohen, porque pensó que él lo había llamado. Pero Elí le contestó que él no lo había llamado. Tiempo después sucedió lo mismo, y Elí volvió a decirle que tampoco esta vez lo había llamado. Después de que esto ocurriera varias veces, el día Cohen le dijo a Shmuel que al parecer era Hashem que estaba llamándolo, y que cuando volviera a ocurrir debía responder: habla, oh Eterno, que tu siervo escucha. En la continuación del texto vemos que efectivamente esto fue lo que sucedió, pero Shmuel solo respondió: habla, que tu siervo escucha, sin mencionar el nombre de Hashem. ¿Por qué Shmuel hizo esto? Porque en su enorme humildad Shmuel pensaba que él no era digno de recibir el don de la profecía, por no encontrarse aún en un nivel necesario para merecer tal revelación, que Hashem le hablara de manera directa. Y por eso es que no mencionó el nombre de Hashem. Shmuel tuvo el mérito de ser equiparado con Moshe y Aarón, sobre quienes está escrito que nunca molestaron a un judío para su propio provecho, sin haber pagado adecuadamente su servicio. Impresionante esto. Vamos a repetirlo. Dice: Shmuel tuvo el mérito de ser equiparado con Moshe y Aarón, sobre quienes está escrito que nunca molestaron a un judío para su propio provecho, sin haber pagado adecuadamente su servicio. La humildad. Posteriormente Hashem le dijo a Shmuel a Naví que Jaini y Pinja, los hijos de Elí Jacob, morirían en la guerra. Shmuel no se apresuró en revelar la profecía que había recibido, y recién a la mañana siguiente, y ante la insistencia de Elí, él aceptó revelar las palabras de Hashem. Esto demuestra la gran humildad que tenía, no como la mayoría de las personas que siempre salen corriendo a contarles a sus amigos todo lo bueno que les ocurre. Shmuel habría de haberse enorgullecido antes ante Elí por haber merecido recibir la profecía de Hashem. ¿Qué fue lo que le provocó la muerte a Jaini y Pinjas? Que no recapacitaron al oír la profecía y siguieron con su mal comportamiento. Algo parecido ocurrió con Ahab y Jeroboam ben Nebat. Ellos oyeron la profecía muy duras, pero no corrigieron sus actos. Esto se debió al orgullo, que es lo contrario a la subyugación, y por eso merecieron ser castigados por la divinidad. Como estudiamos esta semana Masej Berajot, que habla de que nos manda el castigo Borei Olam. ¿Por qué? Porque no nos apegamos a la Torá. Por eso nos manda castigo. ¿Por qué estás pasando problemas? Porque no te estás apegando a la Torá, porque no estás estudiando. Dice que lo vuelve como un ser aborrecible, ¿no? El versículo dice: Moshe y Aarón entre sus sacerdotes, y Shmuel entre los que invocan su nombre. Shmuel Anabí tuvo el mérito de ser comparado con Moshe y Aarón y de estar entre aquellos que invocan el nombre de Hashem, bendito sea. Todo debido a su humildad y haber anulado a su ego a un nivel que es difícil de concebir. Como nos cuenta el mismo Naj, Shmuel iba de un lugar a otro oyendo las dificultades del pueblo y no se estableció en un lugar fijo esperando que la gente fuera hacia él. Él iba y buscaba a la gente. Esas virtudes las compartía con Moshe y Aarón. Aarón amaba la paz y hacía todo lo posible para conseguirla, sin importarle su propio honor. Aarón iba de una persona a otra para lograr convencerlas de que hicieran las paces entre ellas. Del mismo modo, Moshe Rabenu no se enorgulleció por el hecho de ser líder del pueblo y trató de acercar a Datán y Abiram para apaciguarlo, como cuando tuvo lugar el pleito con Korah. Para resumir y ir terminando, decíamos que la Torá se adquiere con esfuerzo, sufrimiento, sacrificio. Es parecido como cuando se adquiere la tierra de Israel, con sufrimiento. Pásame el celular ahí, por favor. Realmente, estas enseñanzas de las que habla el Rab Pinto acá, en lo particular me mueve a rescatar
lo referente a cómo Yosef Sadik, estando estudiando con Jacob Avinu, en el corto tiempo que estudió, aprendió toda la Torá. Y eso le sirvió a él de herramienta para poderse cuidar, proteger en las situaciones que pasó luego. Y nos enseña a nosotros que si queremos triunfar en la vida, tenemos que apegarnos a lo que dice la Torá, no a nuestras ideas, no a nuestras concepciones, a nuestros pensamientos, a lo que nos da la gana de pensar, no, a lo que dice la Sagrada Torá. Ese es el manual al que tenemos que acudir. Y ante cualquier duda, consultar con su rabino. Pero ese es el manual al que tenemos que apegarnos, la Torá. Yosef Sadik, si no hubiese tenido la Torá en los momentos que pasó, cuando lo vendieron como esclavo, imagínate, hubiese sido una catástrofe para la vida de él. Pero con la Torá se ayudó para poder solventar toda esa situación difícil. El shur de hoy lo dimos por la refuá shelema de Gabriel Orlando, hijo de Sara, por la Lilui Nisma de Yosef, hijo de Delfina, por la haslajá de Hana, hija de Rivka, por la refuá shelema urfua Aguf de Gabriel Jaime Londoño, hijo de Rivka, y su esposa Idalia Arcila, hija de Nora, y la bebé Gabriela, hija de Idalia Arcila. La refuá shelema de Java Bat Magdalena. También lo dedicamos por la halajá del señor Daniel Escobar y la empresa Laboratorios Mineralim, que Hashem bendito aumente en brajot en sus proyectos. Por la halajá de Lady, hija de Lucidia, además por la refuá shelema de Miguel, hijo de Lady. Por la halajá, pedimos también por la halajá de Mercedes Turriago en Inglaterra, por el éxito del señor Eduardo Milques, que Hashem bendito le otorgue éxito en todos sus planes. La Lilui Nisma de Víctor Javier Mazo, hijo de Hermilda Mazo. Pedimos por la refuá shelema de Eli Antonio Torres, hijo de Carlota Torres. La haslajá y refuá shelema de Isaías Villegas, hijo de Alicia. Carlos Villegas, hijo de Sara. Diego Rojas, hijo de Sara. Yoshua Villegas, hijo de Sara. La haslajá y la verajá de Marcela, Juliet y María Angélica, hija de Elvira, y por todos los enfermos de Am Israel. También por la refuá shelema de Celeste Belén Rodríguez, hija de Jessica Isabel Soprano. Nos vemos en otro video.